Continuamos nosotros desde este foro que se está realizando en Benancham, todo esto en las perspectivas económicas 2018. Luis Vicente León, quien es director de Data Analysis y economista, también va a hablar sobre la incertidumbre que existe en Venezuela en el tema económico y cómo de alguna manera tener expectativas de negocios en medio de este año. ¿Cuál es la principal incertidumbre que tiene el venezolano? Entendiendo que los últimos estudios de opinión dicen que el problema más reciente o más sentido que tienen los venezolanos es la alimentación. Sí, bueno, yo creo que es evidente que vivimos una crisis que podríamos definir como la peor crisis en la historia, digamos, republicana de Venezuela. Y eso ha tenido un impacto terrible sobre la calidad de vida de los venezolanos, la pérdida en su nivel de ingreso, la pérdida, incluso el deseo de permanencia, que es quizás la explicación más importante de este fenómeno migratorio que ha afectado no solamente la vida cotidiana, sino que afecta la capacidad productiva del país. Estamos estimando que con migración estamos impactando más del 5% de la capacidad de generación del Producto Interno Bruto en Venezuela, lo cual es quizás el drama más importante que hemos vivido. Ahora, ¿a qué enfrenta un venezolano hoy? Se enfrenta, por un lado, a una hiperinflación que desconoce. Porque nosotros podemos vivir una situación de pobreza durante muchísimo tiempo y los venezolanos conocen la pobreza. O puede vivir una etapa de corrupción y los venezolanos conocen la corrupción. Pero la hiperinflación es un fenómeno absolutamente desconocido para los venezolanos. Estamos hablando de un fenómeno que arranca en el mes de diciembre con 50% de inflación en ese mes, que supera 80% en el mes de enero, que puede estar entre 50 y 80 de nuevo en el mes de febrero, y que proyecta una inflación al año que tiene como mínimo 12.000%. Cuando tú tienes un país que tiene como inflación mínima 12.000%, tú no entiendes cómo surfear tu propia crisis. La población no sabe qué hacer cuando llega de una semana a la otra al supermercado y consigue incrementos de precios brutales que no están de alguna manera correlacionados con sus ingresos, con su capacidad de generación de dinero. Y entonces empieza una situación que se refleja en una lámina que estamos viendo hoy aquí en Benancham, que es una lámina terriblemente demoledora. Si cuando tú le preguntas cómo te sientes a los venezolanos hoy, la lista de sentimientos y emociones es una lista dramática que empieza por tristeza, angustia, miedo, rabia, desilusión, agresividad. Es decir, estamos hablando de más de 10 sentimientos negativos que encabezan lo que tú estás básicamente sintiendo. Y eso, digamos, se relaciona con la vida cotidiana. De verdad, el 75% de los venezolanos no tienen acceso a bienes, alimentos, medicinas, si no reciben un subsidio directo por parte del Estado. Son hiperdependientes de un CLAP o de un subsidio o de un regalo. De lo contrario, son incapaces de accesar bienes, incluso aquellos bienes inferiores que tienen precios menores o en empaques pequeños. Estamos viendo un recrudecimiento de esta situación. Se esperan más sanciones de concretarse la elección presidencial tal y como está planteada al menos al 22 de abril. Esto evidentemente va a impactar la economía pequeña, igual la macroeconomía. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué decir a los venezolanos? Sí, quizás tú has tomado una variable que es, en mi opinión, la variable de mayor preocupación, que es la sanción. La sanción tiene dos vistas distintas, dos aristas diferentes. La sanción tiene la arista de la presión política para provocar un cambio. Y obviamente que las sanciones afectan al gobierno venezolano. Las sanciones además personales, esas que la ONU y Europa llaman sanciones inteligentes, provocan presión sobre personas concretas y además presionan también las divisiones internas dentro del chavismo que hacen que hoy, por ejemplo, el riesgo real del presidente Maduro, mucho más que la oposición, sea la implosión. Es decir, las divisiones internas dentro del chavismo, porque hay actores que no quieren ser afectados por esas sanciones personales o genéricas que tiene el mundo. Pero hay
otro grupo de sanciones, las sanciones financieras, las sanciones económicas, las sanciones que están sin duda afectando la vida también de la población, que no es solamente la vida digamos, de los funcionarios del gobierno o de los líderes del gobierno. Una sanción financiera afecta a las empresas exportadoras que no pueden colocar sus productos en el resto del mundo. Una sanción financiera afecta también a las empresas venezolanas privadas que detestan a Maduro, pero que tienen problemas de compliance, o sea, de regulación, de seguridad, de revisión por parte de esos bancos en Estados Unidos que no quieren trabajar con empresas venezolanas. Esa operación afecta también el acceso de los venezolanos a los créditos, accesa el dinero o el flujo de caja que entra a la nación. Yo no estoy valorando el impacto y la intención de esas sanciones, pero el impacto concreto es sobre la vida cotidiana. Si tú rodeas la casa de un secuestrador y impides que a esa casa pase agua, comida, medicinas, electricidad, etcétera, con la idea de debilitar al secuestrador, tienes que entender que en esa casa hay alacenas y que la única llave de la alacena la tiene el secuestrador y que el primero que pasa hambre es el secuestrado, no el secuestrador. Y eso obviamente es un gran drama para la población venezolana en los próximos meses. Hay quienes dicen que la salida de toda esta situación es una salida política que reflejan los últimos estudios que ha hecho Data Análisis ante, por supuesto, el tema de Henry Falcón, el tema del presidente Nicolás Maduro para su reelección y esta extensión que ha hecho el Consejo Nacional Electoral para que se inscriban más candidatos. ¿Será que el gobierno está viendo que si no se inscribe algún candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, el panorama al menos político y económico en lo sucesivo se le va a complicar para poder hacer negocios y transar dinero en el mercado internacional? El primer elemento es entender que es muy difícil imaginarse ahora una solución económica sin una solución política. Están vinculadas, incluso están vinculadas desde la misma aplicación de las sanciones a nivel internacional. El gobierno venezolano podría estar dispuesto, creo yo que va a estar dispuesto, como lo estuvieron todos los gobiernos que entraron en fenómenos hiperinflacionarios. Hay 57 casos en el mundo y todos terminaron igual. Todos terminaron con un proceso de apertura y de reconocimiento del modelo que había originado ese proceso. Pero los gobiernos en ese momento podían separar la economía y la política. Podían tomar acciones económicas e incluso podían mantener gobiernos controladores, cerrados, e incluso autoritarios o gobiernos represivos. Pero hoy, en el caso venezolano, eso ya no es posible. Primero, porque no puedes rescatar confianza, a menos que tú no presentes un modelo nuevo, y es difícil imaginarse un modelo nuevo sin un gobierno nuevo. Pero en adición, básicamente tú tienes que la sanción está obligando, cerrando a Venezuela solo para resolverlo cuando cambie la situación política del país. La elección, que es un mecanismo de cambio pacífico, está sobre la mesa. Y es obvio que al gobierno le interesa dos cosas: ganar y que la gente crea que es un triunfo legítimo. No puedo dejar de consultarlo con las expectativas ante esta iniciativa del Petro como mecanismo para tratar de oxigenar un poco la economía. Ya se hablaron de algunos montos que estaban allí. ¿Es creíble esto? ¿El Petro, ese mercado, Venezuela, tiene cabida allí? El Petro no es de ninguna manera una criptomoneda, ni tampoco es una moneda de circulación legal, y tampoco va a tener ninguna posibilidad de éxito internacional. No lo puede tener porque la garantía del Petro está en manos del gobierno que la emite, y el gobierno que la emite tiene una carta de referencia terriblemente negativa. Es decir, lo primero que te van a hacer es preguntar quién es la persona que tiene el petróleo en sus manos que respalda el Petro. Resulta que lo tiene alguien que genera default y no le paga a los deudores internacionales. Lo tiene en su mano alguien que eventualmente ha expropiado empresas privadas y que no ha pagado. Lo tiene en sus manos alguien que ha mentido abiertamente, lo tiene en sus manos alguien que está sancionado por la comunidad internacional. Por lo tanto, ¿quién puede tener fe en una garantía que tú no puedes tocar, sino que la tiene alguien en el que tú no puedes confiar? Es decir, por lo tanto, la probabilidad de éxito del Petro como moneda es bajísima. Sin embargo, dicho eso, tendría que reconocer que el Petro podría ser una buena noticia. El Petro podría ser una buena noticia desde otra perspectiva, distinta a la moneda. Y es la idea de que el Petro se convierta en una especie de bono petrolero que pueda ser permutado y fijar un precio del dólar
paralelo que se legalice y permita que las empresas puedan operar con costos de reposición y que puedan fijar en su contabilidad el dólar producto o el tipo de cambio producto de las operaciones del petro. Si el gobierno hace eso, no importa que sean 3 petros lo que se negocia, si se negocian al precio del mercado paralelo, negro, libre, adecuado, y le permite a las empresas operar, importar con sus propios dólares y cubrir sus costos de reposición, entonces el petro sería una buena noticia. ¿Esto sería un levantamiento paulatino del control cambiario? Absolutamente. La idea sería básicamente una apertura. Como decía, no existe ninguna experiencia de hiperinflación que no haya terminado una apertura. Yo creo que la venezolana va a terminar a través del petro. Bien, palabras de Luis Vicente León dentro de este foro Perspectivas Económicas 2018, todo esto para las empresas venezolano-americanas, por supuesto hablando también sobre el tema local. La situación económica, por supuesto, pasa por una situación política bastante complicada, también hablando sobre el tema de los sentimientos que tienen los venezolanos de cara a esta situación económica y, por supuesto, a la situación en la cual se ve de alguna manera constreñido todo lo que tiene que ver su sistema de vida en la economía pequeña y que por supuesto también esto impacta en la dinámica comercial de Venezuela. También por supuesto hablado sobre el petro con el tema de la confiabilidad en primer lugar que puede emanar el gobierno venezolano y en segundo término todo lo que pudiera derivar en que el término del petro pudiera derivar también en un levantamiento paulatino y sistemático del control cambiario como una salida ante la hiperinflación en la cual está sumergida la economía venezolana. Nosotros vamos a continuar acá en este foro de Benancham, Perspectivas Económicas 2018 desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.